Muy bien, ya vimos nuestro primer ejemplo de resolver sistemas lineales homogéneos de coeficientes constantes. Ya vimos que la propuesta de proponer una exponencial por un vector nos dio un resultado interesante. Llegamos a resolver un problema de eigenvalores. Precisamente por eso surge la pregunta de, ok, ¿y qué pasa si uno de esos eigenvalores resulta ser un número complejo? ¿Cómo podemos lidiar con ese caso? Y la respuesta corta es que va a pasar algo muy parecido a lo que nos pasó con E2 de orden n, de coeficientes constantes. Cuando teníamos raíces complejas, obteníamos la función seno y coseno por ahí. Entonces, para el caso de sistemas, nos va a pasar algo muy parecido, solamente que en su forma vectorial, digamos. Entonces, veamos eso a continuación. Consideremos un eigenvalor lambda dado por esta expresión de aquí. Va a ser un número complejo, a más bi. Y vamos a hacer otra vez la descomposición exponencial dada por, proponemos nuestra x, nuestra solución buscada, como la exponencial por el vector desconocido v. Y para tratar el caso complejo, lo único que tenemos que hacer es recordar que e a la i alfa, donde i es el número imaginario, es coseno de alfa más i veces seno de alfa. Sí, con eso vamos a poder resolver este problema. Entonces, la primera observación que vamos a hacer es la siguiente. La primera observación es si el eigenvalor es complejo, entonces lo que nosotros esperamos es que su vector propio asociado también sea complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el problema de A, la matriz A por V igual a lambda por el vector V. Entonces, si lambda es un número complejo de la forma A más BI y nuestra matriz A es una matriz de coeficientes reales, entonces, pues al vector B, al vector V, no le queda otra opción más que ser un vector complejo, es decir, va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué? Porque al momento de multiplicar V por lambda, nos pueda dar algo complejo. Si V no fuera de coeficientes complejos, entonces el resultado de la izquierda, A por V, sería un vector de coeficientes reales únicamente, lo cual no sería posible del lado derecho, porque tenemos a esta lambda de aquí. Esa es un poco la explicación de por qué esperamos que V, el vector V, sea un vector complejo. Entonces, pues bueno, haciendo esa observación, lo que hacemos es vamos a proponer al vector V, al vector propio, como un vector A de coeficientes reales más y veces otro vector de coeficientes reales. Si entonces vamos a pensar que el vector A es la parte real del vector V y B es la parte imaginaria del vector V. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que vamos a hacer a continuación es recordar nuestra propuesta es e a la lambda t por v vector. Entonces, si sustituimos en nuestra propuesta el valor propio de lambda igual a más b y vamos a obtener esta primera partecita de aquí. Eso multiplicado por el vector v. Y luego eso va a ser igual a, por propiedades de la exponencial, esta parte de aquí arriba no es otra cosa más que e a la a por t más i veces b por t. Y otra vez por propiedades de la exponencial, pues esta suma se convierte en un producto. Entonces, e a la at lo ponemos tal cual como está, es la parte real. Y vamos a multiplicar por la parte de la exponencial compleja, que como vimos, lo podemos componer como el coseno más i veces el seno. Y aquí estamos multiplicando a i por bt, así que eso es lo que va en el argumento de nuestras funciones trigonométricas. Muy bien, entonces esa es la primera parte. Luego vamos a multiplicar por el vector propio v, que como estamos proponiendo al vector v, lo estamos proponiendo como
una parte real vectorial más y veces una parte b vectorial también. Entonces hacemos esa sustitución aquí. Y ahora lo que hacemos es multiplicar con mucho cuidado. Vamos a tener nuestra parte real y luego la parte escalar la vamos a multiplicar con cuidado con la parte vectorial. Entonces al hacer la multiplicación lo que observamos es que primero multiplicamos coseno. Voy a borrar estas líneas de aquí. Vamos a multiplicar coseno por el vector a y nos va a quedar este término. Y luego va a quedar más i veces este seno por más i veces este vector v. Entonces i al cuadrado nos va a dar menos 1. Así que al final nos va a quedar algo sin números complejos. Sería seno por el vector v. Posteriormente lo que hacemos es multiplicar cruzado. Entonces vamos a tener coseno, pero ahora multiplicado por i b vector. Sería este término de aquí. Ahí ya lo estoy sacando aquí afuera. Y posteriormente sería i seno que multiplica a vector, que sería este otro término de aquí. Muy bien, entonces en resumidas cuentas, a nuestra solución x1 la podemos descomponer como esta parte real por esta parte imaginaria de aquí. Y todo eso multiplicado por la misma exponencial. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿y qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? O sea, ¿nos quedamos con esta solución para la solución general? ¿O podemos hacer otra cosa para quitarnos de encima al número complejo i, al número imaginario? Así que lo que hacemos es recordar qué fue lo que pasó con las E2 de orden n. Y recordamos vagamente tal vez que lo que hacíamos era conseguir unas combinaciones lineales adecuadas con el complejo conjugado de la raíz compleja. Entonces esa va a ser la segunda observación. Como segunda observación tenemos que si A es una matriz de coeficientes reales, entonces los eigenpares complejos vienen conjugados. Es decir, si lambda es un eigenvalor complejo, entonces su conjugado va a ser también un valor propio de la matriz A. Y de manera paralela, si v es el vector propio asociado a lambda, entonces para encontrar el vector propio asociado a lambda conjugado, es nada más conjugar a al vector v. Entonces, usando esta segunda observación, lo que tenemos es x1 proviene de agarrar este eigenpar. Y ahora vamos a encontrar una segunda solución, digamos, pero utilizando el complejo, el eigenpar conjugado, perdón. Entonces para x2 usamos al conjugado. Y entonces en vez de utilizar a lambda, utilizamos al lambda complejo. Nos va a quedar esta parte de aquí por conjugado. V conjugado. Entonces aquí hacemos la misma cuentita de sustituir por las funciones trigonométricas. Y aquí en el último renglón lo que hacemos es otra vez multiplicar cuidadosamente. Y observamos que vamos a observar que x1 y x2 se parecen muchísimo. De hecho son iguales excepto por este signo de aquí. Es decir que x2 resultó ser el conjugado de x1. Así que siendo el conjugado, pues nos preguntamos, ¿habrá alguna combinación lineal de ellos de tal manera que nos podamos quitar de encima al número complejo, al número imaginario i? Así que vamos a explorar esa idea de allá a continuación. Entonces, al final vamos a tomar combinaciones lineales. Y nuestro objetivo es separar la parte real de la parte imaginaria para no tener al número imaginario i. Así que proponemos una tercera solución entre comillas como la suma de x1 y x2 que obtuvimos anteriormente. Y eso no va a ser otra cosa más que la parte real dos veces de nuestro vector solución x1. Entonces ya nos quitamos de encima la parte imaginaria. Ahora podemos hacer el mismo juego, pero en vez de sumar, pues restamos. Entonces una cuarta solución entre comillas sería x1, ahora le restamos x2. Y eso lo que nos va a dar es la parte real de x1 se cancela
y la parte imaginaria se multiplica por 2. De esta manera, en esta cuarta solución nos queda algo puramente imaginario. Así que la idea es, como vamos a tomar combinaciones lineales de x1 y x2, pues podemos tomar o podemos pensar que vamos a tomar combinaciones lineales de x3 y de x4. Entonces a x3 lo multiplicamos por un medio para quedarnos solamente con la parte real, y a x4 lo multiplicamos por menos un medio de y para, aquí sería 2 veces la parte imaginaria, pero por i. Aquí me falta este i. Sí, entonces al hacer la multiplicación de este factor por este factor, nos va a quedar la parte imaginaria sin i. Así que en resumen nos vamos a quedar con esto de aquí. Si tenemos un número, un eigenvalor complejo, pues encontramos su vector propio asociado como siempre, pero al momento de escribir las soluciones nos quedamos con la parte real de la multiplicación de antes y la parte imaginaria. Es decir, hacemos la sustitución e a la lambda t por v vector, pero esto en el caso complejo, y nos va a dar una parte real más i veces una parte imaginaria. Así que la parte real la proponemos como la primera solución y la parte imaginaria la proponemos como la segunda solución.